Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 26 en adelante. Hoy incluiremos también el capítulo 3. Israel derrota a Sehón y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de la ciudad que habíamos tomado. Desde Aroer, que está justo junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Capítulo 3. Israel derrota a Og, rey de Basán. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y lo despojamos y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Y esta ciudad que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés.
Jair, hijo de Manasés, tomó toda la ciudad de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre, Basán Abot Jair, hasta hoy. Galaad se la dio a Maquir, y los rubenitas y gaditas le di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado, al pie de las laderas del Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestro ganado, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como vosotros hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos dos reyes. Así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. No temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al oeste. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar por delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Hermanos, vemos cómo comienza Moisés a derrotar a los primeros reyes para ir recuperando la tierra prometida a cada una de las tribus de Israel. Se derrotan los reyes y toman posesión. Hay una parte bien interesante que siempre ha generado polémica, y es el hecho de que Jehová en ese entonces manda a que maten a todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano. Todos tienen que morir. Es difícil porque Dios hace ver, pues, en el decálogo, no matarás, mas sin embargo en ese entonces la orden es destruir a todos. ¿Cuál es la idea de Dios en ese sentido? Pues que no haya nada que contamine su pueblo. Quiere un pueblo santo, un pueblo dedicado a Él, un pueblo que le adore a Él, porque muchas veces con uno de esos que quede puede influenciar a los demás para que adoren las imágenes que ellos adoraban. Lo mismo sucede hoy en día. Dios está queriendo una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Pero muchas iglesias, muchos cristianos nos estamos contaminando demasiado con cosas del mundo. No hemos dejado morir todas las cosas en nuestra carne. Seguimos viviendo muchas veces en la carne. No estamos viviendo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No estamos buscando hacer las cosas como a Él le agradan. Aquí Moisés también le habla claro el Señor, donde dice: no vas a entrar. ¿A causa de qué? A causa de haberse enojado y haber golpeado la roca. Ese es el enojo que tiene Dios para con Moisés, y todavía le dice: no se hable más del asunto. O sea, Dios no quiere discutir, no va a discutir con ninguno de nosotros cuando estamos neciando algo. Ya dio una orden y así va a ser. Hermanos, obediencia a Dios, obediencia a su palabra, tratar de buscar hacer las cosas cada día mejor, es lo que nos corresponde. Dios va a ir entregando lo que tenga que entregarles a cada uno en bendición, pero para eso tenemos que aprender a obedecer su palabra. Hay que pelear por esa bendición. No es
Fácil no es de sentarnos y esperar a que nos caiga del cielo. Hay que pelear como el pueblo de Israel peleó por obtener esa tierra que ya les había sido prometida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.